Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Ángela Hernández, soy ingeniera forestal, especialista en gerencia de recursos naturales y voy a hablar un poco el tema del caimán aguja para que quede en el conocimiento público una opinión académica relacionada con el tema. No tengo nada que ver con el gobierno nacional para que estén tranquilos sobre lo que les voy a contar. En primer lugar, recordarles que no toda prohibición estimula la conservación y asimismo no toda prohibición desestimula el consumo. Muchos de ustedes han dado unas peleas diferentes a estas, diciendo no, hay que legalizar ciertas sustancias, ciertas acciones, porque es lo correcto. No quiere decir que porque estén prohibidas en este momento no se estén consumiendo. En este caso particular, obedece exactamente al mismo principio. Entonces, esa es mi primera invitación, a que reflexionemos un poco sobre el tema de qué tanto impacto tiene lo legal o lo ilegal sobre el consumo, primero. Segundo, contarles que en 1968 fue la primera vez que se estableció la veda de esta especie y que llegó a términos tan críticos, es decir, no porque se estableció la veda automáticamente la especie se recuperó. Llegó a punto tan crítico que en 2002 estuvo con la más alta probabilidad de extinción, aún teniendo la veda. Entonces, ojo con esto, que no quiere decir, y repito, y vuelve al argumento inicial, no se desestimuló el consumo en esos años. Sin embargo, después, entonces, hace 15 años, el Instituto Humboldt, junto con otras entidades académicas y científicas, empezaron a hacer un estudio juicioso sobre la reproducción de estas especies y además un acompañamiento comunitario con las personas que viven en estos manglares para evidenciar esas dinámicas y empezar a estimular la conservación de la especie. Fue exitoso y más o menos en 2017 aumentó en un 200% la, la reproducción de la especie y entonces entra esta nueva determinación de resolución que es muy importante y que al criterio de muchos de nosotros es un acierto en la medida en que, contrario a lo que muchos creen, no atenta contra la conservación, sino que todo lo contrario. Y les explico sencillamente cómo funciona. Muchas veces, cuando tenemos una población en este caso del caimán, la comunidad no deja de extraerlo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo demanda tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, estas comunidades, al no tener otras actividades económicas que les genere o les remunere la misma cantidad de ingresos, optan por ir por la vía ilegal y empiezan a atentar en contra de los individuos adultos. ¿Sí? Quiero citar un tema muy específico del Instituto Humboldt, donde se evidencia que el caimán de aguja será exclusivo y restringido a sus huevos en la bahía del Cispatá y se permitirá únicamente a los grupos de las comunidades locales de la zona, es decir, si usted vive en Bogotá y quiere ir a hacer la explotación, no. Tampoco se trata de que usted va a ir a cazar a los individuos adultos, no. Están autorizados por la Corporación Autónoma Regional, estas personas locales, ¿sí? Y tienen unos protocolos establecidos por la Corporación Autónoma Regional que también están regidos por los CITES, que les invito a leer un poco más sobre este tema. Son la autoridad internacional en términos de protección y conservación de flora y fauna silvestre. En esta medida, entonces, solamente se permitirá la recolección de huevos de los nidos para hacer un tema de reproducción y estas incubaciones serán controladas por la corporación en el manejo de neonatos y de juveniles. Esto está súper explícito en la página del Instituto Humboldt por si quieren enterarse un poco más. Es súper clave que lo entiendan de esta forma. ¿Qué pasa? Lo que ocurre actualmente es que las comunidades de forma ilegal extraen a los individuos adultos. Cuando tú extraes a los individuos adultos
de las comunidades, no hay quien genere reproducción y se atenta directamente contra la conservación de la especie. Por eso, repito, la prohibición no nos va a garantizar nunca la sobrevivencia de la especie. Cuando nosotros le permitimos a la comunidad reproducir el caimán con fines comerciales, no se va a atentar en contra de los adultos, que son los que nos generan nuevos individuos y nos garantizan la preservación de la especie. Entonces, en ese orden de ideas, estamos estimulando la conservación porque, por un lado, no se permite la caza de individuos adultos y además un porcentaje de estos individuos para comercializar, no todos los individuos quedan para comercialización, unos de ellos quedan para conservación. Entonces, la población aumenta. Estos casos han sido exitosos en comunidades internacionales. Es decir, esto no es un experimento que se está llevando al azar y que obedece a un capricho, sino que realmente tiene un rigor científico detrás de todo esto. Entonces, la invitación es que leamos un poco, clave que se instruyan un poco sobre el tema de los CITES, ecología de las poblaciones relacionadas con dinámicas de comunidades, les va a servir mucho para entender un poco este tema. Y nada, les comento que yo también soy muy conservacionista en el tema general de las especies, entonces es clave que no nos dejemos llevar por las pasiones. Yo, como propendo por la conservación del caimán, estoy súper de acuerdo con la nueva resolución muy acertada que sacó el Instituto Humboldt.